Hemos aprendido a enfrentarnos a una situación inesperada, a una situación imprevista, responder a unas demandas para las que no estábamos preparados y de alguna forma habituarnos, al menos temporalmente, a otros estilos de vida, adquirir nuevos hábitos y nuevas formas de relacionarnos, de trabajar, de comportarnos. Hay mucho camino por recorrer, pero lo tenemos más identificado. Estamos más preparados, claramente. No lo podemos olvidar, no. Tenemos que invertir en ello, claro que hay que invertir, porque es que invertir en prevención es una inversión. Es decir, es evitar gasto futuro, es evitar sufrimiento futuro. Buscamos certezas y parece que más que nunca miramos a la ciencia como la tabla de nuestra salvación. Ya hemos atravesado el túnel y toca ver ahora qué hay al otro lado. De momento parece que un mundo volátil presidido por la incertidumbre que nos ha dejado la pandemia. Tenemos más miedo a morir y al tiempo que la salud se ha convertido en una prioridad, gastamos mucho en ella, el consumo de tranquilizantes y antidepresivos ha aumentado. Lo hemos dejado reflejado en las encuestas que durante estos 3 años nos han ido haciendo para saber cómo hemos salido de esta pandemia. Estrés y ansiedad son palabras constantes en nuestras conversaciones y además nos reconocemos menos amables y menos extrovertidos. Es probable que las enfermedades mentales no se hayan visto muy incrementadas, pero el malestar psicológico, el estar emocional, el cómo nos sentimos cada día, desde luego ha aparecido, ha brotado. Probablemente como consecuencia de todas las grietas, de las incertidumbres, de los miedos, de las zozobras, de las inseguridades que hemos vivido. Cada uno en nuestra franja de vida. A ver, es que la pandemia nos pilló justo con los 18 años, entonces al final pues sí que hemos madurado muchísimo. Sí, fue un momento un poco nos ha dejado un poco de adolescente o no tan adolescente. Viendo lo que hemos pasado, pues quizás sí que miras más a corto plazo. La pandemia fue una época un poco mentalmente difícil y a la que salí pues ya decidí mejorar, sentirme mejor conmigo misma. Después de la pandemia lo que nos vienen a decir es que básicamente tienen una necesidad de certezas que no son capaces de encontrar, ¿no? Y bueno, y viven en un mundo muy basado en lo provisional, este mundo líquido, ¿no?, del que nos hablaba Bauman, donde las cosas discurren y parece que se te van de entre las manos. Creo que la humanidad no cambia en tan poco tiempo. Desde luego, los estudios que tenemos no indican que puede haber un cambio significativo ni a mejor ni a peor. Lo que necesitamos es una perspectiva temporal más larga para ver si efectivamente esos cambios se han producido. Pero somos escépticos porque cuando recordamos otros momentos históricos, por ejemplo, la gran crisis del 2008-2009, donde también se decía que habíamos cambiado, habíamos aprendido, íbamos a ser mejores, hemos comprobado con el tiempo que esas expectativas no se han cumplido. Quienes dedican su tiempo a estudiar el comportamiento humano sí han detectado que ahora somos más conscientes del paso del tiempo, más vulnerables y saben también que buscamos más seguridad. Comparando con datos prepandemia nos casamos un 25% menos y también nos separamos menos. Hay otras cifras curiosas, como el aumento de hasta el 40% en el número de mascotas en nuestras casas. Esto es un dato importante porque, según parece, en España hay más perros y gatos en los hogares que niños menores de 15 años. E incluso en algunos países, como en Estados Unidos, se detectó que después de la pandemia, también en torno a un 40% de ciudadanos decidieron incorporar una segunda mascota para acompañar a la primera. Hay otras cuestiones más terrenales que también nos ha dejado esta pandemia. ¿Recuerdan el famoso tardeo? El tema del tardeo, que era un fenómeno incipiente antes del COVID, se ha generalizado. La noche cada vez es más diurna porque esas restricciones del toque de queda hicieron que la tarde se convirtiera en el protagonista de la vida nocturna. La gente permanece más en los locales, estamos hablando de algo más de 2 horas y media, que es algo superior a las cifras anteriores del COVID. La gente llega antes, incluso por la noche, a los locales, más de 30 minutos. Muchas gracias. Venga, chao. ¿Comida a domicilio? Pues sí, los fines de semana, pues a lo mejor antes de salir de fiesta o así para cenar, siempre se pide algo. Suelo pedir muchísimo a domicilio e incluso alguna vez, si me pilla cerca lo voy a buscar, pero si no, pues lo digo, tráemelo y ya está.
experiencia hemos detectado que cada vez más los usuarios tienden a pedir platos tradicionales, un poco la vuelta a los orígenes. Piden platos que les recuerdan a la cocina de sus madres o de sus abuelas. También hemos visto que el usuario ha dejado de consumir siempre en el fin de semana, sino que ha ampliado los momentos de consumo. Por ejemplo, el desayuno ha aumentado un 90% los pedidos con respecto al año anterior. La comida a domicilio sigue escalando posiciones en nuestras vidas y los establecimientos nos invitan cada vez más al sírvase usted mismo. El dinero en efectivo desaparece frente a otros métodos de pago y ya se atisba el perfil del nuevo consumidor. Por un lado vienen las nuevas generaciones de consumo, en las cuales pues, la posesión está menos valorada que, por ejemplo, frente al disfrute. Es decir, las nuevas generaciones de consumo prefieren disfrutar, vivir el momento antes que poseer, porque el futuro normalmente lo vemos como algo muy incierto. Sí que es cierto que tras la pandemia, por ejemplo, y con la influencia del teletrabajo, hemos notado pues, un cambio de paradigma, se alargan los fines de semana, se atrasan, da mucha flexibilidad y por lo tanto pues esto en cuanto a escapadas cercanas y cortas pues da mucho más juego que incluso antes de pandemia. Viajamos más y más cerca y prolongamos nuestros fines de semana. En España, 1.252.000 personas trabajan a distancia. Date cuenta que sí, tenemos todos los recursos que son los mismos, y lo que estamos diciendo es que las actividades tienen cosas en común en cuanto a carga de trabajo. A Numa la pandemia le trajo a España desde Indonesia, directo al teletrabajo. Pasadas las restricciones, él ha elegido continuar 2 días trabajando en casa y el resto en la oficina. Al estar en teletrabajando sí que puedo estar en una sola cosa. Trabajar bien, entregar, seguir a la siguiente cosa. Si alguien quiere algo me manda un mensaje y ya lo atiendo luego. O sea que eso para mí es el mayor beneficio que tengo del teletrabajo. Y luego si me surge algún tema personal, también es mucho más fácil atenderlo. Hemos apostado por un modelo de trabajo flexible, que quiere decir que combinamos teletrabajo, pero también presencia en las oficinas. El teletrabajo con todos los beneficios que trae para los empleados, fundamentalmente lo que tiene que ver con mayor eficiencia y mayor capacidad de autogestionarse su tiempo, menor tiempo invertido en desplazamientos, mayor capacidad de conciliación, pero con los beneficios de la presencia, que no nos olvidemos, es algo para nosotros absolutamente irrenunciable. Y los datos ya reflejan esta nueva tendencia híbrida que permite, por ejemplo, el coworking. Somos el segundo país de la Unión Europea tras Francia en utilizar estos espacios. Después de la pandemia, de haber estado 2 años con la oficina cerrada y todas trabajando desde casa, decidimos cerrar la oficina del todo porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y cuando ya intuimos que empezaba a recuperarse nuestro sector de campamentos y de cursos en el extranjero, decidimos tener una oficina para recibir a los clientes y a los padres de los niños. Y dimos con este coworking. Estuvimos un tiempo en casa hasta que empezó todo el auge del coworking, más todavía de lo que había antes, ¿no? Los coworkings creo que se formaron de otra manera. Ya no era una silla que te ponías al lado de otra silla, ahora son mucho más despachos privados dentro de un espacio común. Y nos pareció una fórmula muy buena. Incluso no necesitas un espacio grande para todos. Necesitas un espacio donde nos podamos juntar todos, pero no siempre. Hay gente que sigue trabajando en casa, hay gente que viene cuando quiere. La ciencia ha sido la gran protagonista de este nuevo tiempo. Hemos aprendido más que nunca de virus y vacunas y hemos estado pendientes de cada descubrimiento porque de ello dependían nuestras vidas. ¿La ciencia te interesa más que antes? Sí, total. Conocer más de enfermedades, conocer más de cómo se comporta el cuerpo humano, sí, claro. Quizá la salud sí que importa más ahora, ¿no? La preservación de la salud y el cuidado más en ese sentido, ¿no? Y ahora estamos más concienciados y me interesa más saber qué puede pasar. Esta semana, científicos y médicos se encontraban en la sede de la Universidad de Navarra en Madrid para reflexionar sobre las advertencias que 3 años después del estado de alarma nos ha dejado la pandemia. Lo primero es recordar que las posibles pandemias futuras no son tan futuras. Hemos tenido la viruela del mono, hemos tenido en el sur de Sevilla el virus del Nilo Occidental, y estamos vigilando mucho la gripe aviar y eso se está controlando mucho más gracias a las enseñanzas. Hemos aprendido que ante un problema tan grave de emergencias, la esperanza viene primero de la investigación, de la ciencia, de la tecnología. La pandemia ha dicho, necesitamos más salud pública. Primera lección, una pandemia genera necesidad de más recursos, no solo en salud pública, que es un elemento fundamental, sino en la unión salud pública-atención primaria. Bueno, ahora estamos en un momento convulso a nivel médico, por las huelgas, etcétera.
Indudablemente la telemedicina es un apoyo más a la medicina, pero donde esté la atención médica personal, pues no puede ser sustituida ni por telemedicina ni por teleconsultas. Es un apoyo más que tendremos que saber modular convenientemente para dar la mejor atención a nuestros pacientes. Estamos ante las primeras veces de muchas cosas, construyendo la llamada nueva normalidad. Y cómo recomponer el puzzle de nuestras vidas es el desafío que tenemos por delante. Yo creo que lo bueno es que estamos en un momento en el que se han removido tantas cosas que en el propio proceso de saber colocarlas estaría la virtud de ver cómo podemos colocar los pasos a dar para mejorar las cosas. Y por lo menos tenemos la posibilidad de tener un norte, un objetivo hacia el que dirigirnos. Some folks just have fun, yeah, others they got none.